en fin, es un placer, ¿no?, el iniciar esta presentación, porque además hemos hecho un recorrido ahora muy intenso y, por tanto, son muchas emociones. Yo, para no enrollarme, además lo he escrito, así sé que no me voy a pasar más de la cuenta, pues Mónica me va a cortar, que es la autorización que tiene para hacerlo. Os decía que es un placer y un privilegio presentaros a la protagonista de esta tarde, a Mónica Puertas, la autora de este librito de 100 páginas, una pequeña joya que nos explica cómo empezó a tirar de la punta del ovillo para hilvanar este recorrido de nuestra memoria, que también es la suya. Vamos a hablar de Memorias Cruzadas y ella, Mónica, sabe muy bien la importancia de la pedagogía de la memoria, construyendo relatos con nombres propios. Este librito tiene aquí una solapa que presenta a la autora. Bueno, alguna cosa os voy a decir, pero como vais a comprar el libro, por tanto, no tenéis escapatoria, Mónica Puertas nació en Ámsterdam en 1981 debido a que su madre y su padre fueron exiliados por la última dictadura militar. Vivió gran parte de su vida en la Argentina y algunos años en España. Se graduó en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabaja como guía en el espacio para la memoria de la ESMA, que, como sabéis, es la Escuela de Mecánica de la Armada. Desde 2020 ha investigado la Guerra de España, realizando numerosos recorridos guiados que han atraído a más de 2.000 personas. Mónica nos invita a hacer un recorrido por lugares y espacios de memoria de Buenos Aires que evocan también nuestra historia, la de la Guerra de España al 36-39 y la de la dictadura en Argentina más reciente, de 1976 a 1983. Justo cuando aquí empezábamos a abrir caminos de libertad, nada fáciles, trazando un hilo rojo que conecta los dos genocidios. Es una propuesta sociológica, afirma ella, y es un acierto la manera de construir cultura y conocimiento, promoviendo una memoria crítica donde se encuentran y dialogan diferentes perspectivas para construir una comprensión más profunda y enriquecedora del pasado. El espacio público busca ser performativo, orientar discursos y moldear identidades, formas de pensar y ver el mundo. La falta de interés por la historia es hiriente. Léase la Dirección General de Seguridad en Madrid o Vía Laietana en Barcelona. Su propuesta de recorrido empieza en la parada cero, el terror. Se entiende muy bien que los exiliados compraran pasadores y pestillos para las puertas. Aquí, María del Mar Bonet nos dejó aquel manifiesto que todavía nos hace estremecer. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Siguen 9 paradas más y una 10ª de consideraciones finales. En la parada del Congreso de la Nación, a la primera parada, me imagino a Mónica presentando y describiendo las características del recorrido, evocando la Constitución argentina de 1853 y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, donde propone una caminata principalmente por la Avenida de Mayo, lugares emblemáticos de los refugiados españoles que llegaron a Buenos Aires a partir del golpe de Estado de 1936. Le siguen 8 paradas más, pero no se alarmen porque para descubrirlas tienen que comprar el libro. La parada 3 es la Casa de las Madres de la Plaza de Mayo, centro de la memoria, el amor y la resistencia. Y hasta aquí puedo explicar. En 1985 comenzó el juicio a las juntas militares. Esto lo explicará ella muy bien, lo que dijo Julio César Estrasera, que hemos conocido en una película excelente, reciente, donde se reivindica esto del nunca más. Hablamos de la querella argentina, esto en el libro también se habla, lo hace muy bien. Pero Mónica evoca también la tristeza en el cuerpo de compañeras suyas en noviembre de 2023 con el advenimiento de Javier Milei. Por tanto,
Es un libro útil para afrontar los tiempos oscuros de ahora, los nuevos fascismos, el de los multimillonarios y los tiranos de diferentes pelaje, que nos sorprenden con motosierras, mentiras y discursos alimentados por el odio para cercenar los derechos sociales y las libertades. Mónica sabe cómo afrontar estos tiempos. El miedo paraliza y el arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Cita a Arturo Jauretche. Por eso nos contagia con su alegría. También esto pasará, decían nuestros antepasados. Ya sabéis que también utilizo esa divisa que nos dejó Angela Davis en Barcelona hace unos años. Militar en la esperanza debe ser una disciplina. Un mundo de panes y rosas y también de alegría. Cuando afirmo que esta presentación es un privilegio, quiero enfatizarlo. Con Mónica nos une una experiencia muy singular, la desbandá. Más de 10 jornadas cargadas de emociones desde el 5 hasta el 15 de febrero, desde Málaga hasta Almería. Más de 200 kilómetros de memoria muy viva, como dice el cartel de este año. Estuvimos en la presentación de su libro en Adra. Nadie de la marcha se lo quiso perder. Nos cautivó. Fue una tarde mágica, con Antonina Rodrigo, que a sus 90 años también nos sedujo, rescatando del olvido algunas historias de mujeres silenciadas, conocimiento y cultura a raudales. Alguna de sus protagonistas, como Aroja Ruiz, estará en la retirada el 1 de abril, como después nos explicará Nuria. 2 apuntos finales y otro agradecimiento. En la parada 4 se habla de los brigadistas argentinos. Vinieron centenares de argentinos, 962 según el diccionario biográfico de voluntarios, pero seguramente cientos más. Entre ellos el argentino Fernando Iafa, que se enamoró de una muchacha del Priorat y allí está enterrado. Nosotros con Cosol tuvimos la suerte de hablar con su hijo en Madrid en una de las marchas del Jarama. 1936 también es la obra de Andrés Lima. Están agotadas todas las entradas. Empieza con la Olimpiada Popular de Barcelona del 36, la que debía inaugurarse el 19 de julio del 36 en respuesta a la Olimpiada de Berlín, que se inauguraba 15 días más tarde, blanqueando y jaleando al fascismo y al nazismo. María Ginestá era miembro de la JSU y también periodista, y vino a Barcelona para cubrir la Olimpiada de 1936. Si queréis saber por qué Mónica ha elegido la imagen icónica de Marina Ginestá, tomada por el fotógrafo alemán Hans Gutmann, en el Hotel Colón en junio de 1936 en Barcelona, también deberéis comprar el libro porque no os lo pienso explicar. Agradecimiento. Mónica, muchas gracias por pedirme. Yo no me atreví a sugerirlo ante tantos candidatos y candidatas más acreditadas para presentar tu libro hoy en este espacio de Barcelona, un espacio emblemático de la ciudad de Barcelona. Y una demanda, quiero añadir, aparte del agradecimiento, que nos hagas de guía en esa ruta que tú haces habitualmente por Buenos Aires, tan especial. Porque ya sabéis que Mónica, además de explicar muy bien toda esta historia, es una activista nata, ya tiene trabajo para los próximos meses en Buenos Aires. Después vamos a hablaros de la retirada, porque hay un ligamen con todo esto, se van juntando cosas y emociones y, por tanto, con permiso de Nuria, que nos va a explicar de qué va esto de la retirada, quiero daros una primicia, y es de que el año próximo la retirada, igual que empieza este año, empieza aquí en la prisión de la Modelo, empezará enunciando espacios de memoria que tuvieron que ver con la anunciada Olimpiada Popular del 36, porque los espacios y los lugares de memoria tienen mucha cultura, tienen mucho conocimiento y tienen mucha pedagogía. Por tanto, debemos de compartirlos. Gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Domènec, por las palabras muy lindas.
estoy un poquito movilizada porque hicimos recién la visita con algunos amigos y amigas y diferentes personas de lo que fue este lugar. Justo yo en el libro hablo de Salvador Puchantik y, o sea, terminé de ver donde lo asesinaron y tengo que presentar el libro, por lo tanto estoy como un poquito así, con el cuerpo un poquito raro. Como dijo Domenech, nosotros hicimos una marcha, la 9ª de la Desbandá, que organizan la Asociación Senderista La Desbandá hace 9 años. Hicimos la 9ª marcha también con Nuria y con un señor que me saludó, Paco, y después, bueno, hay varios. Ahora ya se enojan todos. Bueno, todos los que estuvieron en La Desbandá. A mí lo de La Desbandá es algo que me marcó mucho, creo que nos marca nuestra vida. Es muy reciente el final de la marcha, por lo tanto yo todavía estoy procesando la experiencia. Pero hay primera cosa que quiero decir, que es que a partir de que el 15 dejamos la marcha que terminó en Almería, yo hice otras presentaciones y empecé a entender, en realidad lo entendía, pero empecé a confirmarlo, el tema de la importancia de la memoria en el espacio público, ¿no? Como decía Domenech, que es pedagógico. Hacerlo en este lugar, evidentemente, es muy significativo porque es un punto importantísimo de la historia de Cataluña y de la historia de España en general, ¿no? Y lo primero que pensé es en trazar un común denominador entre 3 experiencias. Me incluyo, o sea, igual estoy aspirando muy alto, pero claro, yo empecé la ruta, explico un poco de qué va la ruta sobre la Guerra Civil Española en Buenos Aires. Es una ruta que en realidad yo pensaba para hacer en esta ciudad, pero cuando lo pensé hace 5 años no me animaba a venir, porque yo ya había vivido acá 5 años y cuando empezó la pandemia yo estaba muy bien en mi trabajo como guía en la ESMA, principalmente con bachilleratos. Entonces un amigo me dijo, ¿por qué? Porque yo ya había armado un guión de la ruta en Barcelona, tenía todos los puntos, tenía el guión, y a último momento dije, no lo hago, porque, bueno, la vida. Y un amigo me dijo, ¿por qué no haces la ruta de la Guerra Civil en Buenos Aires? Y agarrás, me dijo, toda Avenida de Mayo, ¿no? Claro, en ese momento para mí fue espectacular porque lo vi claro. Lo que no vi claro es si va a funcionar. Y aquí viene lo que quiero trazar como común denominador. La ruta funciona muy bien. No me voy a bajar el precio, creo que está bien construido el guión, creo que lo hago de una forma amena, igual que el libro, que es un libro accesible para personas que incluso nunca han estudiado historia o que no... Bueno, la idea era esa. Pero claro, hay otros factores que influyen en que el recorrido, como lo llamo yo a la ruta, tenga tanto éxito. Por ejemplo, que sea en el espacio público, ¿no? Yo pensaba la importancia que tiene la memoria en el espacio público y ahí entendí la importancia, que también lo mencioné en la Desbandá cuando hice la presentación, la importancia que tiene la memoria oral cuando esa memoria no está en la historiografía, qué importancia, qué potencia que tiene para mantener esa memoria de los vencidos, que no es una palabra que me guste usar, la verdad me parece que no es pertinente, pero que es una memoria que está en las familias, que está en lo social y que no está en las instituciones ni en la historiografía, ¿no? Y pensé, como lo expliqué en la Desbandá, en la importancia que tuvieron las madres de Plaza de Mayo cuando, en plena dictadura militar, que empieza el 24 de marzo del 76 en Argentina, ellas comienzan a militar, empiezan a buscar a sus hijos e hijas, primero de forma individual, porque, claro, esto es algo que hacen muy bien las derechas, ¿no? Creer que el problema tuyo es un problema personal, privado, y tratan de impedir que te des cuenta de que es una memoria social, que es una memoria colectiva, ¿no? Es lo mismo que el machismo, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestros problemas no son cosas que nos pasaron solo a nosotras y ves que les pasó a todas las mujeres y va a seguir pasando, eso es muy potente a la hora de forjar identidades colectivas. Las madres de Plaza de Mayo empezaron su lucha de forma personal, privada, hasta que entendieron que eran muchas y empezaron a dar vueltas a la Plaza de Mayo. El 30 de abril del año 77 se considera la primera marcha. ¿Por qué dan vueltas alrededor de la pirámide?
porque en el momento en que ellas comienzan a buscar a sus hijos, plena dictadura, había estado de sitio, es decir, más de 3 personas en la calle, estaba prohibido, si estaban paradas, charlando, y entonces la policía montada a caballo les decían circulen, cuando ellas se juntaban en la plaza a intercambiar información, y lo que empiezan es a circular y dan vueltas alrededor de la pirámide, que básicamente no era contravención de la ley, y entonces surgen así las marchas de la resistencia, como se dice, que todavía se hacen todos los jueves con muy poquitas madres, porque la mayoría fueron falleciendo porque tienen más de 70, 80 años, ¿bien? Más de 80 ya, igual. Claro, cuando yo estuve en la desbandada, me acuerdo de haber dicho esto porque es lo primero que sentí, que es la potencia que tiene la memoria, que circula en lugares que no son institucionales. Por ejemplo, en la fila para pedir la comida, ¿no? Yo me acuerdo, o mismo cuando íbamos andando y parábamos en el habituallamiento, como le dicen, yo escuchaba por todas partes cómo uno le contaba al otro que igual uno era de Granada y el otro era de, no sé, del País Vasco o de Cataluña, y se explicaban, se intercambiaban su historia familiar, y creo que ahí también pasaba algo, que es que se daban cuenta de que era una historia muy parecida. Y esa era parecida a las otras dos, entonces las discusiones empezaban, ¿no? Lo que empezaba una conversación de a dos, después el que estaba atrás esperando con el plato decía, sí, a mi abuelo lo mismo, no sé qué. Y claro, yo ahí entendí la importancia que tiene la memoria en el espacio público, cuando nos juntamos y demandamos un lugar que es nuestro, porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras y nuestro lugar es la calle, ¿no? Por algo impiden las huelgas. Digo, esto de que en este país haya que pedir permiso, ¿no? Creo que todavía es así. Para hacer una huelga hay que pedir permiso. Bueno, claro, en Argentina ahora con Milei supuestamente también, como hay una idiosincrasia muy de la calle, es más difícil, pero o sea, se hace igualmente. Pero básicamente las derechas en todas partes del mundo lo que quieren impedir es que nosotros estemos en el espacio público, porque es en el espacio público donde se construye la memoria. Y entre lo de las madres y lo de la desbandada, me cayó una ficha de por qué mi recorrido tiene tanto éxito. Porque la verdad es que éxito tiene en el sentido de que yo puse una fecha para el 22 de marzo, para que empiecen a reservar, que vale 5 euros, no es un precio inaccesible, y ya tengo como 8 personas apuntadas. Claro, evidentemente, al ser socióloga, trabajar en la ESMA, que es una ruta original, evidentemente, bueno, claro, tiene éxito, pero yo pensaba, creo que el éxito mayor es que lo que yo explico, que lo podría explicar en la academia, en el aula de una universidad, lo explico en la calle, en los lugares en donde las cosas ocurrieron. Y eso involucra a la comunidad de otra manera. Incluso me acuerdo que hace unos meses vino un chico solamente porque le había llamado la atención ver una placa en una de las paradas, que es la esquina de la Hispanidad, que es una parada que, bueno, es como la más folclórica de la ruta, ¿no? Porque es donde se peleaban inmigrantes españoles que estaban en un bar que se llamaba Iberia, que apoyaban a la República, y justo enfrente un bar que se llamaba El Español, que se juntaban los inmigrantes españoles que apoyaban el golpe de Estado, ¿no? Un chico pasó, hay unas placas que conmemoran ese lugar, y entonces, no sé cómo, llegó al tema de mi ruta, reservó, y entonces se entendió el contexto de esa placa a partir de la ruta, ¿no? Bien, eso es una de las primeras conclusiones que tengo en la desbandada. Dudo que el proceso sea rápido. Creo que es algo que vamos a ir digiriendo de forma o de asaltos a momentos o momentos más lento, pero que evidentemente nos marcó. Creo que los que estuvimos ahí nos marcó completamente. Y cuando decías lo del privilegio, yo decía qué fuerte, porque en realidad para mí es un privilegio, presentar en este lugar sin ninguna duda, pero sobre todo presentarlo en un país que, al contrario de lo que dicen, y hay una cosa que yo digo en el libro, es este imaginario que es un logro de las derechas o de la derecha en España, que es hacernos creer que en España no se lucha por la memoria, ¿no? Yo tenía contacto con asociaciones antes de hacer la desbandada y antes de este viaje, que ya el domingo me vuelvo a Argentina y sería 1 mes y medio de viaje. Y en Argentina, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en la primera parada, que es donde yo me presento, e intento que se presente la gente como para saber
un poco de su historia. Me gusta que sea participativo, no soy de las que hace una ruta explicando a saco y luego que nadie entienda y que sea todo muy vertiginoso, sino que intento, por eso los grupos son reducidos, ¿no? Intento parar, preguntar cosas, hacerlo más dinámico. Y lo primero que me pasaba, que a mí me ponía muy nerviosa, y ahora lo dije la otra vez en la otra presentación, no sé ahora cómo voy a hacer para disimular la rabia, porque claro, cuando me dicen a los españoles no les importa su memoria, yo me pongo una cara como, bueno, tengo que sonreír porque me pagaron la ruta, pero evidentemente me dan ganas de matarlos, porque, claro, digo, ¿desde qué lugar una persona en un país, que también lo aclaro en el libro, ¿no? Eso pasaba hasta que ganó Milei, pero ¿con qué autoridad moral una persona que está en un país que tiene una memoria evidentemente muy profunda, muy particular y de vanguardia, pero esa persona que forma parte de ese país no tiene autoridad moral para juzgar los tiempos que tienen otros pueblos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la violencia sexual. Que una mujer hable en el momento en que es víctima de un abuso no es un ejemplo para otras mujeres, es una experiencia de esa mujer que, de acuerdo a su entorno, su personalidad, el discurso que hay en cuanto a los abusos en ese momento histórico, temporal, puede hablar, pero eso no significa que el resto de las mujeres tengamos que seguir ese ejemplo porque si no estamos haciendo algo mal. Acá nadie está haciendo nada mal, de hecho todo lo contrario. Yo después de este viaje confirmo una vez más que este país tiene que estar orgulloso de la memoria que tiene, de la memoria que defiende y de todas las cosas que hace de forma descoordinada, porque lo hablamos hoy con Domenac hace un rato. Claro, yo decía, no sé cuánta gente va a venir. Me decía, bueno, es que en todas partes hay alguna actividad, porque es la sociedad civil principalmente, en Cataluña con más ayuda de la Generalitat, pero no es el resto de España igual, es principalmente la sociedad civil la que se organiza y la que se autogestiona su propia memoria histórica. Es un montón eso. Nosotros tuvimos en Argentina, evidentemente, el ejemplo de madres y abuelas, y después de hijos de desaparecidos, que en los años 90 los que tenían un padre o una madre desaparecidos, o los dos, empezaron a militar, se hicieron su propia agrupación. Después, ahora están los nietos, o nietes, como se hacen llamar. Pero evidentemente lo que cambió muy fuertemente el proceso de memoria en Argentina fue la implicación del Estado, porque no es lo mismo, como pasaba con Estela de Carlotto, que es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay videos donde se ve a ella en la década del 80 yendo por todas las aulas de las universidades explicando por qué era importante que entendieran que había que buscar a los desaparecidos. Bueno, eso es inviable hecho por una persona, por más asociaciones de memoria que haya. Es un trabajo muy duro y que por más fuerza que tenga, no se puede comparar a las herramientas que tiene un Estado. No, que no digo un gobierno, lo del gobierno debería ser incluso independiente de las políticas de memoria. En Argentina todavía, yo soy guía de la ESMA, el martes seguramente tendré mi primera visa, yo llego el lunes a Argentina y el martes me reincorporo al trabajo. Si no es el martes, es el miércoles, yo voy a hacerle una visita guiada a una escuela del bachillerato. Chicos de 16, 17 años. Eso ya está programado, eso ya me llega, a mí me siguen llegando por correo de mi coordinador los horarios de las escuelas. Es decir, las políticas públicas de memoria avanzan independientemente de los gobiernos. Por supuesto, el gobierno de Milei quiere que eso no exista y va a trabajar para que así sea. Pero todo lo que se hizo desde el Estado y con la sociedad civil, porque la memoria es un proceso muy complejo que requiere de muchas voluntades, cuando es sólido o cuando construyó de una manera más o menos sólida, es muy difícil que un gobierno lo tire abajo, ¿no? Pero bueno, en este país, más allá de algunas leyes que, como decía hoy Domenac, ¿no? Evidentemente la ley de amnistía del 77 era mejorable, o la democracia hoy es mejorable, pero es muy importante, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática del año 2022 tiene sus problemas. Uno, creo, de los más importantes es que
no se implementa. Básicamente, según la comunidad, según la voluntad de cada comunidad, sí, pero después tenemos Mallorca, donde hay un nuevo gobierno de derechas que directamente no sé si la derogó o la quiere derogar, no me acuerdo. ¿La derogó? La quiere derogar. La quiere derogar. No solo eso, sino que se atreve incluso a romper la foto de una represaliada, de Aurora Picornell, que es un mensaje también a la sociedad. Digo, ya los discursos del odio lo que generan es prácticas de odio, ¿no? Entonces eso habilita a que la gente, tenga determinadas actitudes, determinadas prácticas. Me contaba recién Jordi que, si no me equivoco, que este lugar va a ser derribado en parte, una parte. Bueno, creo que eso es un atentado contra la memoria histórica de esta ciudad y de este país, porque involucra a todos, ¿no? Bueno, si quieren cuento un poquito de la ruta, no sé, ¿qué? Tú, Mitza. Bueno. A ver, lo de la ruta sociológica, esto es importante. Yo no soy historiadora. Cuando va gente que incluso sabe más que yo, esa gente aporta datos. A mí incluso no solo que les digo, no me molesta que me corrijan o que me aporten, sino que me sirve, porque el guión fue cambiando con el paso del tiempo, porque yo ahora entiendo, en ese momento era intuitivo, que yo decía, bueno, igual me va bien que me vengan con algún dato y no sé qué. Claro, no es que me iba bien, es que la memoria pública, la memoria oral, la que no está en las instituciones, en la historiografía, es fundamental. Y en el caso de la Guerra Civil Española es lo que tiene más potencialidad, y por eso es que se busca impedir que el espacio público sea un lugar de encuentro, ¿no? Yo aclaro que no soy historiadora porque la ruta es sociológica. ¿En qué sentido? Yo explico cosas que ocurrieron en Avenida de Mayo, por ejemplo, el hotel donde Lorca estuvo 6 meses, ahí terminamos la visita, que es la parada número 9, o el diario Crítica, que es un diario de un uruguayo que vivió en Argentina, que se llamaba Natalio Botana, que fue el único diario de tirada comercial, porque después había los diarios de las asociaciones, de las entidades de inmigrantes españoles, pero en este caso era un diario de tirada comercial, el diario Crítica, que fue el único que se puso del lado de la República a la hora de explicar a los ciudadanos y ciudadanas argentinos e inmigrantes que vivían en Argentina lo que pasaba en España, ¿no? Los únicos que decían que los italianos y los alemanes asesinaban niños, por ejemplo, ¿no? Mientras que otros diarios no. Más allá de esos datos puntuales o lo de los brigadistas argentinos, yo lo que hago en la ruta es intentar desmontar la teoría de los 2 demonios, como la llamo, que en Argentina se dice teoría de los 2 demonios, y acá, como se dice Guerra Civil Española, que es una forma más institucional de decirlo, pero que en definitiva lo que hace es decir todos tenían la culpa, fue un enfrentamiento entre hermanos, y de esa forma lo que se tapa es un proceso genocida, que se inicia con un golpe de Estado en julio del año 36, y que sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo tomo un concepto teórico de un sociólogo que se llama Daniel Feuerstein, que escribió un libro que se llama El genocidio como práctica social, en donde explica que un genocidio empieza mucho antes que el exterminio y termina mucho después, y que se produce en 6 etapas. La construcción del enemigo, hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático, exterminio, y el último que lo llama realización simbólica. Y lo que dice es, el genocidio es un éxito si logra que lo que queda en la sociedad una vez que se exterminó a determinado grupo social son relatos y narraciones que recalifican el pasado. Es decir, si logran instalar en la sociedad, por ejemplo, la transferencia de la culpa, dice Feuerstein, esto de, bueno, igual las víctimas por algo están desaparecidas, por algo fueron fusiladas, por algo estuvieron en la cárcel. Lo que dice Feuerstein es, el genocidio es un éxito, porque se libera de la culpa, no queda en la historia como lavado, como le decimos. Si logra negar la identidad de las víctimas, bueno, esto de decir de guerra entre hermanos, lo que hablábamos con Consol, ¿no? Esto de la anécdota, siempre una cosa que no tiene nada que ver con la política. Bueno, esos son relatos y narraciones que hoy son hegemónicos en este país, y cuando hablamos con alguien sobre la guerra siempre está esta historia de no, sí, mi vecino no tenía nada que ver con política,
esta historia en donde siempre es la mala suerte, ¿no? La mala suerte, las venganzas personales. Más allá de que existieron, lo cierto es que esas narraciones lo único que permiten es negar la identidad de política de miles de personas que lucharon por las libertades en este país. Cuando estábamos haciendo recién la visita con Domenech, hablaba de El 47, la película de, no sé el director, donde yo no la vi, así que voy a hablar sin saber, pero creo que hay gente que la vio y piensa algo parecido, que es que esa película, bueno, omite algo importantísimo, que es que esa gente militaba en un partido político, ¿no? Vale. Hay dos cuestiones con ese tipo de cosas. Yo creo que está bien esa observación. Me pasó con Madres Paralelas. No sé si a ustedes les pasó esto de, pero ¿cómo van a poner como argumento secundario la cuestión de las fosas y la centralidad en la historia de ellas? Bueno, claro, hay que tener en cuenta los contextos. Quizás Madres Paralelas para la sociedad española del año que salió era una primera aproximación al tema. Lo mismo hay una película argentina que se llama La Noche de los Lápices, en donde los chicos que fueron secuestrados por supuestamente pelear por un boleto estudiantil, en realidad no se dice que esos chicos eran militantes de una organización armada que se llamaba Montoneros. ¿Por qué en los años 80 que se hace esa película se omite eso? Porque en ese momento, en la década del 80 en Argentina, los discursos buscaban culpar a las víctimas de la dictadura. Y esa película servía para que la gente empatizara con esos desaparecidos, vale, negando la identidad de las víctimas, pero la estrategia era la empatía de la sociedad. Entonces yo ahí entendí que Madres Paralelas es una película que creo, es una opinión personal, que está bien, teniendo en cuenta que la sociedad española de hoy, si le pones una película donde hay un militante político o militantes que son de una milicia y que van y pelean contra los golpistas, quizás no llega o lo ve gente, ustedes, porque si están acá es porque les interesa el tema, quizás lo vemos nosotras la película, pero no lo vería un adolescente. Bueno, son momentos. De hecho, vos dijiste en la película argentina 1985, que dijiste que era maravillosa, y en Argentina hay muchas discusiones porque esa película omite, y encima desde diferentes lugares, las madres dicen que omiten a las madres, la CONADEP dice que omite la CONADEP, los familiares desaparecidos dicen que, bueno, y así, y Montoneros, y así. Vale. Lo importante es que las películas nos hagan discutir. Creo que lo más importante es, a ver, yo no vi el 47, pero a mí me parece interesantísimo que ya haya opiniones donde alguien observe que falta la parte política, pero que otros igual no les importa la película, pero no les importa el tema, pero vieron la película, y es una forma de ir enganchando a la gente para que se acerque el tema. Y eso tiene que ver con lo que Feuerstein llama, dentro de esto que yo decía, realización simbólica. Ya hablé de la negación de la identidad de las víctimas, hablé de la transferencia de la culpa, y él habla del horror y la paralización. Dice, un genocidio es exitoso si logra que la sociedad que queda una vez que determinado grupo social fue exterminado, si esa sociedad no puede mirar hacia su pasado, es un éxito. ¿Y cómo se hace para que no se mire al pasado? Bueno, el terror es una de las maneras más efectivas de que la gente diga, prefiero no mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Por eso es que cuando digo, no sé, igual acá hay algún profesor de secundaria, quizás el 47 es una buena película porque justamente lo que no tenemos que hacer es que el impacto por algo tan terrible como, no sé, una tortura o el garrote vil, lo que sea, termine siendo contraproducente en esa sociedad que uno quiere que empiece a tener determinada conciencia política, ¿no? Digo, son estrategias. Entonces, yo en la ruta lo que hago es, más allá de los hechos que explico, que se peleaban los del bar de Liberia con los del bar español, que salen los artículos periodísticos, porque se agarraban a las trompadas y se tiraban con vajilla y con sifones, no sé qué. Más allá de esas anécdotas más folclóricas, yo lo que busco es que los que van, que son en su mayoría argentinos, que empiezan con esta idea de que en España no les importa la memoria,
se vayan con la suficiente empatía como para entender que acá lo que hay son todavía víctimas de un proceso genocida, porque incluso las personas de 16, 17 años que tienen a lo mejor un bisabuelo, una bisabuela o alguien represaliado en una familia que nunca involucró a ese familiar en la memoria familiar, por miedo, por lo que sea, bueno, de alguna manera hace que las generaciones en la actualidad también sean víctimas de ese proceso genocida en el momento en que la memoria familiar no está restaurada, como tiene que estar con ese familiar incluido en esa memoria familiar. ¿Qué pasa? Muchas familias, les cuento un ejemplo, pero muchas familias al día de hoy, por un problema que creo que tiene que ver con el discurso oficial, que no ha dicho lo que tiene que decir, que es que acá hubo un genocidio, todavía creen que parte de la culpa es de la propia víctima. Yo estuve en Valencia, en un pueblo que se llama Benaguasil. Fui a hacer la presentación del libro, lunes 17 y martes 18 de febrero. La chica donde iba a parar en Valencia, que es una argentina, que hizo mi ruta en Buenos Aires y quedamos en contacto, me dijo, bueno, ella vive en Valencia, me dijo, vente a casa. Bueno, cuando yo iba a volver el día 19 a Barcelona, entonces me escribe y me dice, ¿vos podés volver el día 20? Porque ella trabaja en una asociación que se llama Arqueantro, que exhuman cuerpos y trabajaron mucho en Paterna. Me dice, ¿podés quedarte hasta el 20? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque el 19 tengo que ir a un pueblo, a Benaguasil, a hacerle entrevistas a familiares, porque vamos a intentar abrir una fosa. Ustedes saben que para abrir una fosa, que eso es algo también tremendo y que es muy discutible de la ley, a partir de la ley de memoria del 2022, para abrir una fosa, la gente los familiares tienen que armar una asociación y presentar un pedido a la oficina, no sé, o al lugar, para que el Estado le otorgue los permisos, el dinero, lo que sea. Vale. Bueno, ella trabaja en una de esas asociaciones que lo que hacen es abrir fosas y identificar cuerpos. Por supuesto que yo había sacado el billete en tren, lo perdí porque dije, no me puedo perder la oportunidad de hablar con la gente de este lugar, y resulta que, llego al Guasil y era una fosa con 12 personas y se habían presentado 7 familiares. ¿Se presentan los que quieren? No. Eso es una cosa que aprendí también acá, que es que una vez que se abre una fosa hay que intentar contactar a todas las personas que tienen un familiar, por lo menos para que sepan que se va a abrir esa fosa y que se va a probablemente identificar al familiar. De los 7 familiares, 2 no querían estar ahí. A mí no me tocó hacer la entrevista, se le hizo ella, pero me contaba después en el tren que estaban muy incómodos con la situación porque le dejaron entrever que ese familiar había sido responsable de su propia desaparición. Y esto es un claro ejemplo de los relatos y narraciones que quedan por las prácticas genocidas, ¿no? Y después yo tuve que ir a una casa, a una señora en la misma calle, pero bueno, a unos minutos, porque esa señora tenía 95 años y no podía caminar, y entonces yo fui a hacerle la entrevista. Y además le tenía que tomar una prueba de ADN. Y esa señora, mientras yo le iba haciendo la entrevista, estaba acompañada de su prima, que era una señora como de unos 70 años, y en un momento, claro, yo estaba callada, solo preguntaba algunas cosas, y cuando llega el momento de hablar de la identidad política, era su padre el que quería sacar. Ella tenía, no sé si 4 o 5 años cuando el padre lo fusilan y lo entierran en la fosa común, y en determinado momento, claro, cuando hablamos de la identidad política empieza a justificarse. Elvira se llama esta señora. Me dice, bueno, claro, él algo habrá hecho, ¿no? Habrá estado en política, ¿no? Como que me empezaba a mí a explicar que algo tendría que ver, no sé qué, y bueno, yo ya estaba loca porque pienso qué terrible cómo lo que yo estudiaba y que lo plasmé en este libro, de repente lo escucho en vivo, ¿no? Me explicaron muchas historias así, pero era la primera vez que yo escuchaba algo así. Y la prima, Amparo, decía, no, claro, es que en una guerra, no sé qué. Y le digo, ninguna persona, por más prácticas políticas que tenga, puede ser asesinada, fusilada, sin un juicio y enterrada en una fosa común. Le digo, tu padre, Elvira, no tiene la culpa de eso. Le digo, fue asesinado.
Y se me quedó, y entonces les dije otra cosa que tiene que ver con el marco teórico. Digo, y acá no hubo una guerra. Que haya habido resistencia en algunas partes del país no significa que hubo 3 años de guerra, para nada. Acá lo que hubo fue un genocidio que empezó con el golpe de Estado en 1936. Leo, por eso, que es algo que también me pasó mucho, que la gente se sorprende de que a tal pero lo mataron en el 41, cuando ya la guerra había acabado. Claro, porque el marco teórico, guerra, no es acertado, no es acertado. Es más acertado un proceso genocida, porque eso entonces explica por qué mataban igual en el 38 que en el 43 que en el 74, evidentemente. Y cuando dije eso, como en plan medio bastante metida, porque se me quedaron en silencio, yo dije, bueno, ahora es donde dicen esta Argentina que viene, y dicen, pues nunca lo había pensado así. Bueno, igual tienes razón. Y claro, yo digo, a esta gente nunca, o sea, esta gente creció con la idea de que el padre era parte responsable, y eso uno lo multiplica por miles de millones, y tenemos un montón de gente en este país que en vez de estar orgullosa por la lucha antifascista de miles de personas que están en fosas comunes, todavía siguen culpando a esas personas, gracias a que hay un Estado que todavía no dijo lo que tiene que decir. De hecho, la Ley de Memoria Democrática habla de guerra civil, las víctimas de la guerra civil, dice. Bueno, eso es un problema. Creo que no tengo mucho más, simplemente agradecer. Me gustaría igual, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. Bueno, gracias. Tengo, gracias. Si us atreveix, podem deixar fins a les 7, però després a les 7 sí que passaríem a que ens expliquin els companys de la retirada algunes coses. Però aprofitem que tenim ara la Mònica per fer alguna pregunta o un comentari. Eulàlia, Rosa Eulàlia. Buenas tardes. ¿No tiene usted miedo de que la ESMA sea cerrada? Buena pregunta. Tengo un miedo peor, que es el siguiente, que es algo que mis compañeros no piensan tanto, pero yo sí. Si el gobierno muchas luces no tiene, pero igual a veces uno dice no tiene muchas luces y de repente hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y lo hace. O sea que no sé. Eso es una duda que sigo teniendo. No, mi miedo más que lo cierren es que lo dejen abierto. Y por ejemplo, yo soy guía y hay un equipo de guías, hay varios compañeros. Los lunes nos juntamos, los del fin de semana y los de la semana, para seguir formándonos y haciendo entrevistas a sobrevivientes. Bueno, tenemos mucha formación. De hecho, este libro, la verdad, tengo que decir que por eso hay una parte donde digo, esto es producto de muchas voces y les juro que no es una forma altruista de hablar, no, es real. Yo todo lo que pienso también es en base a las conversaciones de horas y horas que tuve en mi propia oficina con mis compañeros, que todo el tiempo estamos pensando. Pero ¿qué digo yo respecto a la ESMA? Que algo peor sería que en vez de cerrarla nos digan, por ejemplo, que cambien el pasado, porque tiene que ver con esto. Es más efectivo recalificar el pasado que simplemente taparlo. Por ejemplo, yo tengo miedo de que me digan que en vez de decir 30.000 desaparecidos, que empiecen a decir, como vieron que ellos discuten los números, como si fueran importantes, ¿no? Que empiecen, no sé, que nos obliguen a decir, bueno, a partir de ahora no digan más 30.000, no sé, cosas así pienso. Porque eso además nos obligaría a tener una posición moral y política y tener que renunciar, que yo lo haría y mis compañeros ya dijeron que también. Pero claro, es un trabajo que necesitamos, por lo tanto sería un problema. Claro, esto queda grabado y igual les estoy dando la idea. Pero ya están cerrando igual espacios de memoria. Lo que pasa es que la ESMA, como todavía es muy importante y además fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea, mi mayor miedo es no tanto que lo cierren, sino que lo busquen vaciar de contenido y obligarnos a decir otra cosa con la que no vamos a estar de acuerdo, evidentemente. Molt bé, més preguntes? Dos. Nuria y... Dos, sí. Para que ahí te den el...
Su vinculación con la Guerra Civil Española, ha dicho que es holandesa, creo, y no sé, me gustaría saber cómo se vincula a la problemática del genocidio español y... Perdón, no entendí la pregunta, Sí. perdón. Concha, además, es de una asociación de memoria histórica de Huelva, ¿eh? Vale. Que sepáis. Sí, soy nieta de fusilado, Vale. sobrina de fusilado, mi padre encarcelado y mi hermana lobotomizada por la psiquiatría franquista, que esa es otra historia. Ya. La pregunta es cómo se vincula el genocidio español con... Ah, ¿Usted yo. cómo se...? Ah, ¿Por qué te interesa? sí, bueno, algo personal. Yo nací en Holanda porque mis padres son exiliados por la dictadura militar. Y fui a Argentina y viví en Argentina hasta los 18 y a los 18 vine a Barcelona. Por una historia de amor fracasadísima, pero bueno, tengo un libro, que mi exnovio se entere de esta. Vine en el 99 por una historia de amor que no funcionó y me quedé hasta el año 2004. Trabajé de lo típico, camarera, trabajaba en el Mare Magnum, en un patio de comidas que ya no existe. Bueno, un poco de esto lo explico acá. De hecho, eso lo explico un poco acá, ¿no? Y después volví a Argentina en el 2004 y estudié sociología. Y entonces después empecé a trabajar en la Exesma y a partir de esa conexión de ser socióloga, trabajar en la Exesma, haber vivido acá, me empecé a interesar por el tema de la Guerra Civil Española. Y además eso me permitió entender la historia de mi propio país, porque el movimiento obrero argentino está muy nutrido de todos los españoles, italianos y luego españoles que desde fines del siglo XIX fueron a la Argentina por otras cuestiones como escapar del hambre o por aventuras o por ascenso social. Y entonces, claro, a principios de 1900 se empiezan a formar los primeros movimientos, por ejemplo, el anarquismo, el socialismo, y los primeros gremios en la década del 30 fueron gremios anarquistas, por ejemplo, y había mucha presencia de españoles. Y entonces yo ahí entendí, hay una década que se llama década infame en Argentina, que va del 30 al 43, que es justo cuando cae la Guerra Civil Española, pero para Argentina fue una época muy importante porque fue una época que va desde el primer golpe de Estado del año 30 hasta el segundo, y es una década horrible para los trabajadores, porque hay mucha persecución contra los anarquistas, pero contra los comunistas y trabajadores en general, y incluso no los dejaban juntarse en sus locales y todo, y cuando estalla la Guerra Civil Española, como los gremios estaban mucho formados por españoles, como que la clase obrera argentina, que estaba muy represaliada y muy perseguida, y la clase... Bueno, y los trabajadores que eran españoles, claro, la Guerra Civil Española termina siendo esa excusa para organizar la lucha obrera en Argentina, con el tema de ayudar a la República. Hay una pregunta más, la de Nuria. No, nada, yo comentarte que lo he leído y me ha gustado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entonces quería, comentar una de las que tienes aquí, que es una realidad absoluta en relación a las mujeres, ¿no? Que fueron doblemente represaliadas por el hecho de ser mujeres y por ser rojas o familiares de rojos. Y en eso pienso que todavía estamos superando, ¿no? Los que tenemos familiares que fueron represionados. Las mujeres que quedaron nunca hablaron. Y pienso que la memoria tiene que estar allí y nosotros allí para hablar y comentar. Yo creo que lo que haces es extraordinario en ese sentido. Bueno, gracias, Nuria. El tema de hablar, bueno, vieron que en Argentina somos muy del psicoanálisis, muy neuróticos también. Y yo creo que es algo muy importante, que es el tema de hablar, ¿no? Acá en este país la mayoría murió sin hablar, pero también una cosa que me pasa en Buenos Aires mucho, en Argentina, con la gente que va, que después cambia de opinión. Al principio me dicen, a los españoles no les importa la historia, y cuando se van, después de 3 horas, en donde yo los machaco, porque la verdad que los machaco mucho, se van entendiendo un poco mejor. Y una cosa que entienden bastante es que el tema de hablar es fundamental, pero
para eso se necesita una sociedad que escuche. Yo la otra vez en una presentación puse un ejemplo. Yo tengo una madre que es exiliada, militante política, de izquierdas, todo. Y el año pasado estábamos cenando una vez en un restaurante y me cuenta que no quería ver por un tiempo a una amiga suya. Bueno, igual justo mi madre es un ejemplo malísimo porque también tiene otros temas, pero no... Me dice, no quiero ver más a una señora, no digo el nombre porque para no... Ana, vamos a poner. Me dice, no quiero ver más... Me dice, no, por un tiempo no la quiero ver más a Ana. ¿Por qué le digo? Me dice, no, porque cada vez que la veo me cuenta cosas de la ESMA. Esta señora es sobreviviente de ESMA. Me dice, y a mí me impresiona y me angustia, me dice. Claro, yo al principio la juzgué porque dije, ¿cómo puede ser que seas tan insensible? Y después dije, no, tiene bastante sentido. Claro, a mí me pasa mucho con mis amigas que, claro, yo de lunes, o sea, yo soy un poco una demente. De lunes a viernes, de 10 a 17, estoy en la ESMA y leo sobre testimonios sobrevivientes de la ESMA. Llego a mi casa y me pongo a leer sobre la Guerra Civil Española, porque me encanta, porque investigo y todo. Claro, todo lo que leo es muy fuerte y después a veces lo suelto como un comentario a alguna amiga, que me ha pasado que una amiga se queda cortando la pizza así, diciéndome, Moni, no me cuentes más porque me hace mal. Porque, claro, no todo el mundo está preparado para escuchar determinadas cosas. Entonces, cuando van argentinos se dicen, ay, ¿por qué no hablan? ¿Y a quién le van a hablar? Si la abuela, qué sé yo, hay nietos que le preguntan a sus abuelos, pero esos abuelos ya no hablaron durante tantos años que tampoco ya se sienten preparados y además también por una cuestión de supervivencia no quieren recordar. Entonces tenés nietos que quieren escuchar pero abuelos que no quieren recordar, o tenés abuelos que quieren hablar pero nietos que pasan completamente. Entonces no hay un encuentro entre quien habla y quien escucha. Por eso es muy importante el Estado, porque el Estado tiene la potestad de generar ámbitos. Por ejemplo, yo siempre pienso, si yo tuviera que explicar a chicos de 16, 17 años sobre la Guerra Civil Española, me lo pensaría bien y trataría de empezar con algo no tan fuerte. Por eso es que digo, la película del 47 puede ser criticable, pero también es una primera aproximación para determinado público. Pero, por ejemplo, se necesita... No puede ser una clase, en plan, bueno, esto pasó así, sino que se necesita un marco, no sé, creo que los psicoanalistas lo llaman encuadre, ¿no? Un encuadre en donde haya profesionales hablando de determinadas cosas, ¿no? Porque narrar es importante, pero puede generar un impacto. Hay una sobreviviente que se llama Graciela D'Aleo en Argentina que dice... A nosotros nos apretaban como si fuéramos una casetera, nos ponían play y stop de acuerdo a el ánimo del que escuchaba. Entonces ella lo que dice es que dice cuando nos decían que hablemos, empezábamos a hablar y en determinado momento nos decía, bueno, pero mejor no pienses más porque seguro te hace mal. Y ella dice, a mí no me hacía mal, a ellos les hacía mal. Y por eso frenaban. Con Sol. Añadir un elemento. Yo creo que en España el hecho de que mucha gente murió sin hablar fue el estado de terror que dejó durante el periodo franquista. La gente no hablaba por miedo. No te señales, calla, mira lo que pasó, mira lo que vivimos, no busquemos. Y hubo mucho miedo porque no tenías un Estado que te amparase. Al contrario, te encarcelaba. Claro. Y yo creo que ese es el terror, porque... Yo soy de una familia represaliada. En casa se habló siempre. Y yo siempre supe cómo comportarme delante de la policía, cómo tenía que actuar, qué tenía que decir, qué no. Desde muy pequeña me lo enseñaron. Pero eso no ocurrió en la mayoría de las casas. La gente quería olvidar o no quería señalarse o tenía miedo de que continuaran represaliándoles. Y yo pienso que eso hay que comprender. Y desde la comprensión es la forma que conseguiremos que las nuevas generaciones se interesen. Y de hecho es emocionante ver cómo los nietos hoy buscan las historias de sus familiares y son los que más están trabajando en esas biografías. Y eso es importante, no hablaron los abuelos. Muchos hijos no supieron de su familia qué había pasado, pero esos nietos
Han tirado de una pequeña frase y han conseguido construir biografías de sus antepasados que hoy para nosotros son un ejercicio de memoria muy importante. Y creo que debemos estimular eso y trabajar en eso para que no se repita. Solo quería aclarar. Gracias. Bueno, me haces pensar en algo que es el título del libro, que es España bajo libertad vigilada, porque España hoy está bajo libertad vigilada, y les pongo el ejemplo de las banderas. Cuando yo voy por Madrid y veo las banderas en los balcones, me ha pasado con esta mochila que tengo con la banda republicana, que lo digo en el libro, que, dije, qué miedito, ¿no? Porque lamentablemente la bandera española hoy está apropiada por la derecha y ya sabemos quién vive en esa casa. No me pasa con las banderas catalanas, por más que digan, y acá aprovecho para hacerles la pelota, pero tengo una amiga que puede dar fe y otra amiga que puede dar fe, que yo soy muy amante de Cataluña, porque una cuestión personal, a mí me trataron siempre súper bien, pero además ustedes son la piedra en el zapato de un Estado fallido que es España como país, ¿no? Entonces es el recuerdo permanente de que ese imperio no. Y aunque digan lo que digan, las banderas catalanas a mí no me hacen sentir excluida ni nada. Lo que me hacen sentir es que estoy en un lugar en donde hay una identidad compartida que lucha por determinados ideales y que no necesariamente son excluyentes y mucho menos genocidas, como el que pone una bandera de España en el balcón en Madrid. Está diciendo muchas cosas. Y por eso es que yo creo que este país todavía tiene terror en un punto. No me parece menor que no haya banderas republicanas. No creo que Madrid sea una ciudad fascista, para nada. Fue una de las ciudades que más resistió al golpe de Estado. Evidentemente la memoria está ahí, pero no la dejan salir. Yo cuando estuve en Madrid hace un mes en una de las presentaciones, vino una chica de 24 años que cuando terminé la presentación me escribió por Instagram y me contó que ella había puesto en su balcón una bandera republicana en Madrid y que los vecinos se quejaron con el administrador le mandó un correo y ella me puso, y le contesté, hice el correo más largo de mi vida explicando por qué no iba a quitar la bandera. 2 meses después la quité, me dijo, porque vivo sola y tengo miedo. Una chica de 24 años en el año 2025. Yo les digo la verdad, en agosto, de paso les cuento, en agosto yo vengo, tengo todo planificado para venir a vivir preferentemente Cataluña. Si la segunda opción es Madrid, yo, así como me ven de valiente y no sé qué, yo no sé si pondría hoy poner una bandera republicana en el balcón, porque creo que hay mucha gente que todavía es muy fascista. Es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero están ahí y nos hacen... por eso digo España bajo libertad vigilada. Permanentemente nos recuerdan que están ahí. Están cuando hacen el saludo fascista, cuando el 20 de noviembre, a pesar de que la ley dice que no se puede, hacen homenajes a favor de un genocida y entonces nos recuerdan permanentemente que están aquí. Y ya iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Molt bé. Vale. Doncs tanquem, si us sembla, aquest torn. Jo únicament volia dir, agrair-vos evidentment a vosaltres la vostra presència i atenció. Ara teniu oportunitat de signar els llibres de la Mònica, no? Vale, 10 euros, me olvidé decir. Sí, molt barat, 10. Molt bé. 10. Sí. I aprofitem, en tot cas, abusant de la vostra amabilitat, tindrem un temps perquè els companys que estan treballant de veritat això de la retirada ens puguin fer 5 cèntims, perquè a més reforça això que estava dient la Mònica ara, malgrat tot, i que a nivell mundial ja sabeu que efectivament hi ha uns determinats discursos, nosaltres estem amb alegria i estem amb convenciment de que nosaltres fem de la memòria un element de trobada i de combat, efectivament, per les llibertats i pels valors democràtics.
Yo dice, si coge una décima van hacia Dios. Gracias y benvinguts. Quisiera primero agradecer tanto al Centro Cultural La Model com a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme l'oportunitat de presentar la retirada. La retirada aquest any serà la tercera, el tercer any que ho fem, i té relació amb la desbandà. Somos de la organización La Desbandá, juntamente con la Asociación Catalana de Persones Expreses Polítiques, el Amical Antics Guerrillers de Catalunya, Amical de les Brigades Internacionals, el Club de Recerca de Memòria Històrica de Mataró y el Memorial del Camp d'Argelers. Nosotras organizamos, intentaré hacerlo en catalán-castellano porque me da... ya no sé en qué idioma hablo. ¿Entendéis todos el catalán? ¿Sí? ¿No? Pues entonces nada. Tiene relación porque hacemos la retirada, que es en recordatorio, es una marcha memorial de la retirada del 39. Y cada año intentamos hacer rutas diferentes, porque hubieron diferentes rutas de exilio. Este año se hace del 1 al 6 de abril, de martes a domingo, y combinaremos el caminar, marcha, combinaremos con tren y también autocar. Este año vamos a pasar por la comarca de Ripollès. El año pasado estuvimos por la Alta Empordà. Empezamos aquí en Barcelona, justamente en este espacio, en La Model, y bueno, y vamos pasando por diferentes etapas y diferentes sitios. Vamos a ir también a Sant Adrià, de Sant Adrià vamos a Mataró, de Mataró vamos a Camprodon, de Camprodon Prats de Molló, Argelers, Argelers Cotlliure, i Cotlliure tornem a Portbou i de Portbou ja tornem aquí. Explicaros pues que se pueden inscribir por etapas. Hay una etapa, la integral, que son 5 noches y 6 días, y luego si a alguien interesa una etapa determinada, un día determinado, también se puede inscribir. Si queréis os explico 2 o 3 cositas de acciones que vamos a hacer, pero muy corto. El día primero, que es el día de la etapa en Barcelona, aparte de visitar la Generación Top, volvemos aquí a La Model, de allí vamos a ir al parapet dels fusillats durante el franquismo, que será en el Camp de la Bota. De allí vamos a caminar por la costa y bueno, llegamos, nos acogen un poliesportivo de Sant Adrià y allí dormimos. Es un poco la marcha de la desbandada andaluza de otra manera. Dormimos en poliesportivos y en institutos o salas municipales y bueno, hacemos toda la marcha todos juntos. Realmente lo que es más bonito es las experiencias de contarlos unos a los otros lo que tenemos, ¿no?, a nivel de familia y el por qué estamos haciendo la retirada, como cuando decíamos la desbanda. Por la tarde, este mismo día, tenemos una conversación, traemos a Maruja Ruiz Martos, si todo va bien, que es activista veïnal y sindicalista histórica de Nou Barris, que justamente has hablado sobre el 47. Bueno, pues ella fue una de las primeras que te reivindicó su barrio. El segundo día ya sí que vamos de Sant Adrià a Mataró. Mataró visitamos diferentes sitios de memoria histórica, búnkers, la plaza del Vidre, la presó de Mataró, será explicada por diferentes historiadores. El tercer día ya nos vamos para Camprodon. En Camprodon hacemos una ruta circular por el mismo pueblo y por la tarde visitaremos una exposición muy interesante que es una exposición permanente que se titula La Retirada en l'Espai Cultural Can Marquès también. El día siguiente ya nos vamos de Camprodon a Argelers.
pero durante la mañana hacemos una etapa que es de salida a la montaña. Vamos a subir por Espinavell hasta Prat de Montllor. Esta es una etapa de dificultad media, pero bueno, las personas que quisieran ir en autobús tienen la posibilidad. Nosotros combinamos diferentes opciones. A la tarde ya vamos a Argelès y en Argelès pasamos al día siguiente, que es sábado, una ruta por todo Argelès, recorrido por la playa y en diferentes sitios de memoria como el Cementiri dels Espanyols, el Memorial du Camp d'Argelès, etc. A la tarde tenemos una conferencia que también es interesante de un abogado de Madrid que se llama Eduardo Ranz Alonso, que fue pionero en la defensa jurídica de la memoria histórica y también de las víctimas del franquismo. El último día lo que hacemos es irnos de Argelès a Portbou. De Argelès vamos caminando a Cotlliure. En Cotlliure hacemos un homenaje a Antonio Machado. Es el 150 años su aniversario. Y de allí ya cogemos el autocar hacia Portbou. Portbou comemos y se acaban las etapas. Yo sí que os quiero animar a venir, aunque sea en alguna, porque realmente he aprendido mucho con todos los compañeros que participan y la verdad que es muy enriquecedor. Ya dejo paso a Mónica a firmar libros. Gracias. Paco. Bueno, también decir, no lo estaba olvidado, también pasamos el primer día por el Museo de la Migración. Sí, es verdad. El Museo de la Migración. El Museu de la Migració, que està en Sant Adrià de Besòs. O sigui, és un museu que recoge las vivencias de muchos de los que llegamos a Cataluña. Y se han olvidado. Muy bien, eso es. Está donde estaba enfrente de lo que era la antigua Coca-Cola, el Museo de la Migración. Pues si no habéis estado, vale la pena ir. Si no podéis ahora, pues aprovechar cualquier día. Bueno, Sergio. Moltes gràcies a tots vosaltres.